Muy buenos días, jóvenes de cuarto de secundaria. Les saluda su profesor Leopoldo. Estamos nuevamente reunidos para trabajar o continuar con el trabajo pedagógico que está en el libro, ¿no? Justo le decía hace un momento atrás esa ventaja que tienen los hermanos que se han formado juntos, ¿no? Que se han formado juntos y que eh, comparten o han compartido no solamente el vientre de la madre por 40 semanas o 9 meses, sino también una serie de experiencias que les hace rico esa convivencia, posiblemente diferente a otros hermanos, ¿no? ¿Qué tanta diferencia o qué es lo que traen estas criaturas, estos niños que se han sido formados juntos, ¿no? No solamente el aspecto físico, también la carga genética. En el libro nos detalla específicamente que no solamente la carga genética, sino también la parte del desarrollo cognitivo del ser humano, qué tanto es posible que se hereden en los hermanos que son gemelos o que son mellizos, ¿no? Justamente estamos utilizando la imagen de la clase anterior porque la reproducción es una función básica de la vida, no es propia del hombre, es propio de la vida, es una función, como les digo, en donde, miren, los seres vivos, independientemente de la especie, los seres vivos tienen que cumplir tres funciones básicas, jóvenes, tres funciones básicas. De acuerdo al desarrollo evolutivo, tres funciones básicas. La primera función básica es la función de nutrirse, nutrición. Y eso encierra cuatro subfunciones: digestión, respiración, excreción y circulación. La segunda función básica es la función de relación. Todos tenemos que relacionarnos con el medio ambiente en donde estamos, es decir, con nuestro ecosistema. Todos respondemos a estímulos. De hecho que sí. De hecho que sí. Ahora, la tercera función básica de la vida es la función o la capacidad reproductora. Todos tenemos esa capacidad, o la mayoría tenemos esa capacidad, por eso es que en el caso de la especie humana, cada vez hay más personas en el mundo. Hay el control de natalidad y el control de mortalidad, pero aún así seguimos aumentando la población en el mundo, ¿no? Pero justamente en esa capacidad reproductiva es donde, pues, a través de los espermas, que ya ustedes saben que son los gametos masculinos, está llevando la herencia, ¿no? Pero aquí tenemos un óvulo, miren, un óvulo. Aquí tenemos un óvulo. Tenemos un óvulo ahí. Aquí tenemos un óvulo. Acá hay miles de espermas, miles de espermas. Normalmente ingresa un esperma y se fecunda con un óvulo. Se fecunda con un óvulo. Ahora, si ingresan dos espermas a un óvulo, ha pasado también, ¿no? Ha pasado. Entonces, son casos excepcionales que sucede en el caso de la reproducción. Trabajamos hoy día esta interrogante: ¿cómo se forman los gemelos y cómo se forman los mellizos? Acuérdense, el año pasado hemos trabajado ya un poco de la reproducción y habían preguntas con respecto a este detalle. ¿Cómo son los gemelos y cómo son los mellizos? ¿Qué características tienen cada uno de ellos y qué similitudes tienen también cada uno de ellos? Y lo que detalla el libro es las capacidades mentales. ¿Qué tanto se puede heredar un gemelo o un mellizo? La misma capacidad que tiene el otro. Yo conozco alumnas mellizas o gemelas en el colegio que son competitivas las dos, pero hay ciertas diferencias posiblemente que la hagan única, ¿no? Que la hagan única. Aquí tenemos, si miramos esta imagen, si observamos esta imagen, me voy a dar cuenta qué cosa. Vamos a utilizar esta pluma. Miren, si observamos esta imagen, nos damos cuenta de lo siguiente: un óvulo y un esperma. Acá está ingresando el esperma. Uno solo, uno solo. Pero, ¿qué va a pasar en el proceso del desarrollo del embrión? En el proceso del desarrollo del embrión se forman dos bolsitas internas dentro de una misma placenta. Dentro de una misma placenta. Por eso dice que este es un gemelo, porque está formándose de un óvulo y un esperma, ¿cierto? Un óvulo y un esperma. Este es un gemelo. Se le llama gemelos monocigotos.
¿Por qué monocigotos? Porque son producto de un solo cigoto. Profesor, ¿qué es un cigoto? Un cigoto es un huevo que se origina a partir de la unión de un óvulo con un esperma. De un óvulo con un esperma, ¿no? Aquí, de un óvulo con un esperma, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Dice que también son idénticos o univitelinos. Univitelinos. ¿Qué significa univitelino? Que están formados por un solo vitelio, una sola bolsa, miren, aquí, lo que le llamamos placenta. Acá están los sacos amnióticos, que tiene que ver con el cordón umbilical. En el caso de los mellizos, ustedes saben, chicos, que en el caso de las mujeres, su ovario es el que está encargado de producir los óvulos o de madurar los óvulos. Normalmente madura un óvulo por cada ciclo. Normalmente madura un óvulo por cada ciclo. Pero a veces, por condiciones naturales, herenciales, u otros factores, que lo vamos a ver más adelante también, puede haber madurado 2 óvulos o a veces 3 óvulos. En este caso maduró 2 óvulos. Profesor, ¿por qué? ¿Cuántos óvulos empiezan a madurar en el ciclo? Normalmente empiezan a madurar en un ciclo 5 óvulos. 5 óvulos. Para eso reciben una carga hormonal, porque hay que entender que las hormonas sexuales, en el caso de la mujer y en el caso del varón, las hormonas sexuales son las encargadas de madurar cada célula sexual que tiene tanto el varón como la mujer. En este caso, el estrógeno es el encargado de madurar el óvulo, y la progesterona es encargado de preparar el cuerpo, ¿no? Entonces ahí vamos viendo qué tan influyente es la capacidad hormonal para madurar 1, 2 o a veces 3 óvulos, ¿ya? A veces 3 óvulos. Cuando no hay hormona o el nivel de la hormona es muy baja, por algún factor externo, por ejemplo, la persona de repente en ese mes tiene muchos factores externos como problemas de trabajo, económico, una serie de problemas que se le llaman factores externos, influyen mucho en la producción de la hormona madre, que es la hormona PSPH, o la hormona que estimula a la formación del estrógeno y la progesterona, la FSH. La FSH es la hormona que baja de esta glandulita muy pequeñita que tenemos tanto los varones como las mujeres aquí, la hipófisis. La FSH baja hacia el ovario de la mujer y esta hormona estimula la producción del estrógeno. Y si el cerebro está un poco dedicado a otros aspectos, pues ahí se inhibe el envío de esta hormona. Por eso es que a veces hay mujeres que no menstruan un mes, o no menstruan 2 meses, o no menstruan 3 meses. La ciencia médica dice que cuando una chica no menstrua 4 meses seguidos hay que ir al médico porque de repente es un desorden hormonal, ¿ya? Ahora, pero en este caso maduró 2 óvulos. 2 óvulos. 2 óvulos. Espermas hay de sobra, ustedes lo saben muy bien. Espermas hay un montón. Si maduró 2 óvulos, los 2 óvulos van a ser fecundados. Van a ser fecundados. Y ahí me va a dar origen a los mellizos, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Miren, un poco de teoría. Dice, los mellizos se forman por 2 óvulos y 2 espermas. 2 óvulos y 2 espermas. Un poquito de teoría sobre los gemelos. Gemelo es un óvulo que es fecundado por un solo esperma. Pero hay ocasiones, jóvenes, en muy pocas, pues evidentemente, es un caso muy atípico, 1 en 100.000. A veces un solo óvulo es fecundado por 2 espermas. 2 espermas ingresaron a un óvulo. Se le llama ovo mellizo o ovo gemelo. También le llama la doble fecundación. Cuando a ti te hablan de los mellizos, se le llama dicigotos. Dicigotos. ¿Por qué? Porque son 2 cigotos. 2 cigotos, 2 huevos, 2 bolsas, 2 placentas. Se le llaman gemelos fraternos. Gemelos fraternos, o también se le llaman gemelos bivitilinos. ¿Ya? Bivitilinos. Vamos a continuar acá. Vamos a continuar por acá. ¿Qué más tenemos?
las diferencias entre ellos. ¿Qué diferentes son? Rapidísimo, miren. Ya le decíamos, ¿no? Los gemelos, también llamados gemelos idénticos, ¿no? Univitilinos o monocigotos. En cambio, los mellizos son fraternos, no son idénticos, son fraternos, son bivitilinos porque son dos vitelios o dos cigotos. Ya le decía, ¿no? El gemelo es un óvulo y un esperma. En cambio, el mellizo son dos óvulos y dos espermas. Si fueran trillizos, fueran tres óvulos, tres espermas. Si fueran cuatrillizos, cuatro óvulos, cuatro espermas. Si fueran quintillizos, cinco. ¿Está bien? En el caso de los gemelos, en la mayoría de las ocasiones, si no son todas, son del mismo sexo. En el caso de los mellizos, pueden ser de sexos diferentes porque son dos espermas diferentes. Hay que tener en cuenta que el que decide el sexo de los hijos es el esperma, porque hay espermas que son X y hay espermas que son Y. ¿Ya? En cambio, en el caso del óvulo, siempre va a ser X. Físicamente son muy parecidos, ¿no? Físicamente son muy parecidos, muy parecidos. Hay que conocerlos mucho para poder identificar qué algo de diferencia tienen entre ellos dos. Aquí un poquito más, ¿por qué? Porque los gemelos, los mellizos, son como hermanos que han nacido en el mismo tiempo, pero pueden ser como hermanos que han nacido en tiempos diferentes también, ¿ya? No influye la herencia genética en los gemelos. No influye la herencia genética. Es una situación que se da por un factor que no está todavía en una concreción, en algo concreto que se pueda decir cuál es la razón por la que se forma un gemelo. En el caso de los mellizos, sí, hay una herencia genética que está guardada en el gen de la madre, ¿ya? También hay factores externos como la edad de la mujer, tratamientos de fertilidad, evidentemente la raza de la madre, pero la herencia genética, la edad y los tratamientos de fertilidad son los factores predominantes para poder obtener, en el caso de los mellizos, ¿no? Personas que de repente van a hacer un seguimiento con la ciencia para obtener hijos, porque no sale embarazada, tiene una relación de 10 años y todavía no hay niños, la pareja va al médico, en este caso al médico, al ginecólogo, al que va a tratar este tema, y le hacen un tratamiento hormonal, ¿no? Un tratamiento hormonal de la preparación del óvulo, la maduración del óvulo a través de hormonas, y ellos siempre hacen madurar más de un óvulo, que le llaman pues la fecundación in vitro, ¿no? La fecundación asistida. Son temas de reproducción con la ayuda o la participación de la ciencia, ¿no? Gemelos, dice que los gemelos normalmente tienen una placenta y dentro de la placenta sus dos bolsitas, ¿no? O saco amniótico. En cambio acá no, dos placentas, dos bolsas. En cuanto a los gemelos, la posibilidad del embarazo en los gemelos representa un 30%. En cambio, la mayoría de las veces te va a dar más mellizos que gemelos, ¿ya? Huellas dactilares diferentes, ¿ya? Comparten los genes. ¿Qué tan genéticamente es igual los gemelos? 100%, casi, bueno, 99,9%, porque hay que entender que existe un ADN mitocondrial de herencia propia de la madre, ¿no? En el caso de los mellizos, dice acá, comparte el 50% de la carga genética. Igual que su hermano Juan, que nació hace 4 años antes. Igual que su hermana Josefina, que nació hace 8 años antes. Los hermanos que nacen en tiempos diferentes comparten 50% de la carga genética. Los hermanos gemelos que nacen comparten el 100% casi. Los hermanos mellizos que nacen juntos, obviamente, comparten el 50% de la carga genética. ¿Ya? Por eso, la carga genética, ¿cómo es que viene? Hay que entender que la carga genética es una herencia que recibimos de nuestros padres, ¿no? Una herencia que recibimos de nuestros padres. Papá da sus 50, mamá da sus 50, y ahí se forma la carga genética del hijo, ¿ya? Tienen el mismo tipo de sanguíneo en el caso de los gemelos, porque son de la misma célula masculina con una misma célula femenina, ¿no? En el caso de los mellizos, no. Son dos células diferentes, por lo tanto, pueden tener diferentes grupos sanguíneos. ¿Ya? Vamos a continuar acá. Vamos a continuar aquí. ¿Qué más tenemos? La inteligencia y las capacidades mentales. ¿Cómo está determinada
la capacidad mental de un hermano gemelo o mellizo. ¿Qué tanto se une ello? Por eso es acá, la inteligencia y las capacidades mentales, ¿no? Tiene que ver históricamente con la herencia. Y también tiene que ver con el ambiente, jóvenes. ¿Por qué la herencia? ¿Por qué? Porque hay una carga genética que va a compartirse entre los hermanos. Pero el ambiente también es muy, muy determinante, ¿no? El ambiente, ¿a qué se refiere? Al entorno donde se desenvuelve, se desarrolla este ser humano. Por eso es que la herencia y el ambiente son dos temas muy importantes que han sido estudiados desde el siglo XIX todavía. ¿Quién? Observamos acá, ve. Miren, ¿eh? ¿Sabías que, por ejemplo, nosotros tenemos ahora los exámenes de coeficiente intelectual? Los exámenes de QI. Los exámenes de coeficiente intelectual te arroja un estándar de tus capacidades cognitivas con respecto a la edad que tú tienes. Eso ha sido aplicado todavía en el inicio del siglo XX, en el año 1905 por Binet Stanford. Este es un francés que aplicó pruebas estandarizadas a pedido del gobierno a los niños de 8, niños de 10, niños de 12, niños de 14 años, para ver si este niño podía responder ciertas preguntas propias que debe de saber de su edad. Y así se le va dando preguntas superiores hasta ver a qué nivel llega. Entonces tiene que ver mucho ahí, en el coeficiente intelectual, tiene que ver mucho la edad del niño, la edad cronológica del niño y la edad mental del niño. Nosotros, por ejemplo, en el Estado cada 2 años le aplican la prueba, bueno, este año ni el año pasado hubo, pero siempre le aplican las pruebas estandarizadas, la prueba de PISA, la prueba PISA, que también se ha aplicado en el colegio. Son pruebas estandarizadas en donde el chico tiene que responder preguntas que debe de saber por lógica a esa edad. ¿Ya? A esa edad. ¿Ya? Evidentemente cuando a veces uno dice, ¿no? El niño sacó mala nota en el curso y uno puede etiquetar al niño, este no sabe nada. Pero no es que no sepa nada, solo es que no es de su interés esa materia. Se han tomado pruebas estandarizadas jóvenes en donde normalmente en las clases son, entre comillas, malos, pero cuando han dado estas pruebas estandarizadas sale buena nota, arroja buena nota. No es que el niño sea malo, solo que estas materias no son de su agrado, por eso no le muestra interés. No le muestra interés, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A raíz de estas herencias vinculadas a las capacidades mentales que están relacionadas a la genética y al ambiente, nace este tema muy importante que en estos tiempos se aplica mucho, la epigenética. ¿Ve? La epigenética. La epigenética como ciencia, ¿ve? ¿Qué dice acá? Estudia los procesos bioquímicos que regulan la actividad de los genes. La actividad de los genes influenciados por el medio ambiente. Entonces, la carga genética que uno hereda puede ir variando. ¿Por qué? Porque el ambiente está generando ciertas influencias. Han habido casos en donde los estudios han demostrado que el ambiente influye en algunos factores que tenemos en los genes. El caso de los gemelos, en donde uno desarrolló cáncer y el otro no desarrolló cáncer. Entonces, el otro gemelo creía que ya le iba a dar cáncer también, porque son gemelos, comparten la carga genética. Pero el médico se explica claramente que el ambiente influye. El joven que desarrolló cáncer era un chico que fumaba, era un fumador. Entonces, hay ciertos factores externos que le llamamos el ambiente que determinan cambios en sus genes. No en el código genético, sino en el gen, y se predispone a un factor de riesgo, ¿ya? A un factor de riesgo. Para último, tenemos aquí un video que nos va a apoyar un poquito sobre el tema de los gemelos y los mellizos. El tema de los gemelos y los mellizos. Vamos a esperar que cargue un poquito para poder compartir el video, ¿ya? Si es que no lo logra escuchar, espero que por ahí me escriba para poder mejorar el audio.
Un embarazo múltiple es el desarrollo simultáneo en el útero de 2 o más fetos. Pero ¿cómo ocurre esto? Pablo Valencia, médico especialista en reproducción humana, nos explica. Los mellizos también son los que se llaman gemelos no idénticos. Eso significa que se fecundaron 2 óvulos por 2 espermatozoides y son totalmente diferentes. Son como hermanos que nacen al mismo tiempo, pero no son idénticos. A diferencia de los mellizos, también se pueden dar embarazos de gemelos monocigóticos, que proceden de un solo óvulo que se ha dividido en 2 partes, que han seguido desarrollándose por separado hasta formar a 2 bebés genéticamente idénticos, del mismo sexo y físicamente muy similares. Y los gemelos idénticos sí tienen un carácter de herencia. Sí es más frecuente si es que en la familia ha habido gemelos idénticos, pueden en las otras generaciones tener más probabilidad de tener gemelos idénticos. Pero los mellizos no. Pero también hay métodos a través de tratamientos para una gestación múltiple. 3 formas de aumentar las probabilidades de embarazos múltiples. Una es estimulando la ovulación a la paciente para que produzca de entre 1 a 3 óvulos y se le envía a tener relaciones sexuales, esperando de que los espermatozoides fecunden más de un óvulo. Otro tratamiento un poquito más efectivo es la inseminación artificial, que igual se induce la ovulación para que tenga entre 1 a 3 folículos disponibles y se insemina con los espermatozoides del marido. Ahí la probabilidad de embarazo aumenta mucho más que teniendo relaciones y el embarazo múltiple también aumenta. Y el último y más costoso, que no tiene indicación para hacerlo, es una fecundación in vitro en la cual se transfieren 2 embriones esperando que los 2 implanten. Sin embargo, el médico recalca que este tipo de embarazos son de alto riesgo, tanto para la madre como los bebés. Principalmente, todo va a depender del número de fetos o de bebitos que hay dentro del útero de la madre. A mayor número de fetos, aumentan las complicaciones. La más frecuente es la prematurez. Por ejemplo, un embarazo gemelar o de mellizos llega máximo hasta las 36, 37 semanas, que no hay tanto problema ahí. Pero si hablamos de un embarazo de trillizos, llega hasta las 32, 34 semanas. La mamá tiene también más riesgos, por ejemplo, de amenaza de parto pretérmino, tiene más riesgo de diabetes durante el embarazo. Finalmente, el médico aclara que ninguna clase de dietas o hábitos predispone a una pareja a un embarazo gemelar. ¿Se escucha? A ver, jóvenes. ¿Sí? ¿Se observa el libro? Ok, muchas gracias, muchas gracias. Página 53. Página 53 del libro. Vamos trabajando un poco el libro. Esperamos un ratito que cargue el libro acá. 53 del libro. Esta parte ya hemos trabajado. Ya hemos trabajado toda esta parte de la semana pasada. Vamos a continuar con la página 53. Aquí. Detalles, solamente detalles. En este primer bloque, acuérdense, miren, 2 óvulos, 2 espermas. ¿Qué tenemos que poner acá? ¿Qué se va a formar? Estoy leyendo sus mensajes. Muy bien, mellizo, ¿no? Mellizo. Aquí, ¿qué se va a formar? En el otro extremo, los gemelos. Muy bien, los gemelos. ¿Ya? Vamos a continuar. Continuamos en la página 55. Vámonos directo. Página 55. Ya le hemos dado 2, miren. En la primera, verdadero. En la segunda, verdadero. Vámonos con la tercera. ¿Qué debe ser la tercera? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. Muy bien. En la cuarta, falso, muy bien, falso. En la quinta, también falso, de toda falsedad, ¿cierto? La siguiente, V, muy bien, verdadero, excelente. La siguiente, estamos en la 7, ya, muy bien. La siguiente, me queda el último, ahí. ¿Qué es la 9? La 9 verdadero y la última también verdadero. Vamos a bajar.
Terminología, ya saben que es de ustedes. Terminología es de ustedes, ¿ya? De ustedes. La terminología es de ustedes. Aquí, por ejemplo, esta pregunta la hacen, esta pregunta lo hacen, lo fundamentan. La pregunta 2 también, y la pregunta 4. La pregunta 3 no, ¿ya? La pregunta 3 no. Esa de ahí. Vámonos en el neurograma. Neurograma. La G de gemelo, muy bien, la G de gemelos, muy bien. La G de gemelo, ¿cierto? Excelente. La número 2. La número 2, su amigo los mellizos. Su amigo los mellizos, ¿cierto? Mellizos, ya ustedes lo completan, jóvenes. En la número 3, monocigotes, creo, no, estás en todo lo correcto. Ariana, Yanela, muy bien, Laura, monocigoto, ¿no? Monocigoto. Monocigoto, ¿ya? En la número 4 se le llama fraternos, excelente. La número 4 son fraternos. Fraternos, ¿no? Fraternos. Fraternos. Muy bien. La número 5. Uni, muy bien. Y Ariana, muy bien. Yanela, uni. La uni. A donde van a ir muchos el otro año, ¿no? La uni. La uni vitilinos. La número 6. Bivitilinos, disigotos, excelente, muy bien. Bivitilinos, disigotos, que es lo mismo, ¿no? Di o bi es lo mismo, ¿no? Di, sí, aquí está. Ahí estamos, ¿ves? Y la última, lo tengo ahí claro, los famosos, nuevamente se repite, los famosos mellizos. Los famosos mellizos. Mellizos, ¿ya? Muy bien. Los famosos mellizos. Hasta ahí. Importante, jóvenes. ¿Qué es lo que necesito que usted termine? La 56. ¿Qué nos queda? Nos queda el vocabulario, la pregunta 1, 2 y 4, y acá ya lo hemos hecho todo. ¿Ya? Esas 2 páginas. Si pueden tomarle en una sola, mejor sería. Eso es lo único que ustedes me van a enviar a Cubicol en actividades. ¿Ya? Eso es lo único. ¿Está bien? ¿Claro por ahí? Necesito que me digan si está claro o hay algo más que se les pueda explicar. ¿Sí, muy bien, Laura. Eso nada más. Se le envía por Cubicol. Yo les voy a enviar la actividad dentro de un rato. Las 55 y 56. 55 y 56, chicos. Sí, 55 y 56. Lo que hemos trabajado ahorita, ¿ya? Todo eso, pues, todo lo que hemos trabajado. Las 56 y las 55. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Las 56 y 55. Hasta ahí quedamos.